Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 32, A. Entonces, ¿al final no creó literalmente un espacio separado con magia Jin? Si pudiera hacer eso, Madre podría dar a luz mundos a su antojo. Incluso para Madre, no habría suficiente maná en la existencia para lograrlo. Ah, ¿así que es un problema de maná? Si eso se resolviera, ¿podría hacer cosas propias de un dios de la creación? No. Sería extraño que pudiera, así de asombrosa es Madre. Mientras caminaban por los pasillos en ruinas, Beatriz hablaba con orgullo del poder desmesurado de su madre. Pensando que era una vieja herida, habían evitado indagar mucho en el pasado hasta ahora, pero era como si nunca se le acabaran las cosas que decir. La fanfarronería de Beatriz sobre su madre era interminable. Seguramente tenía mucho que ver con que este fuera su primer regreso a casa en 400 años, caminando por el castillo Kugelsgräber, incluso si lo que veía era una visión de lo que fue, destrozado sin piedad. Aún así, sabiendo que Beako la aprecia tanto, no puedo evitar sentir un poco de celos. Sinceramente, Subaru y Madre ni siquiera compiten en la misma categoría. Madre es la número 1 indiscutible en el ranking familiar, y Subaru es el número 1 indiscutible en el ranking de Betty. Vaya, ¿qué es eso? Estoy muy feliz. Eso significa que vencí a Pac. Estás empatado en el primer lugar con Nii-chan. Maldita sea, esa bola de pelo esponjosa, ya sea siendo el número 1 de Emilia Tan o el número 1 de Beako, se interpone en mi camino en ambos frentes. Una visión del espíritu del gato acariciándose los bigotes con una sonrisa de suficiencia diciendo Niafufu, apareció en su mente, y Subaru apretó los dientes ante la altura del oponente que tenía que superar. Tenía que tener cuidado, Subaru también era un tonto por ese pelaje. Y mientras bromeaban así. Aquí está. Beatriz se detuvo bruscamente y, al oírla, preguntó, ¿aquí? Subaru y los demás inclinaron la cabeza. Después de todo, lo que vio al girarse no era más que la pared de un pasillo común y corriente, una sección del pasaje por donde habían estado avanzando con cuidado sobre los cimientos derruidos dentro del castillo. Pero Beatriz movió un dedo de lado a lado, para luego decir, la dueña de este castillo es una bruja. La idea de que los registros de una bruja simplemente se dejaran caer en una habitación común y corriente es ridícula. Así que... Dicho esto, Beatriz tocó la pared ligeramente con el dedo que había estado moviendo. No pasó nada. Manteniendo el dedo presionado contra la pared, extendió la otra mano y llamó suavemente, Subaru, Subaru. Él la tomó apresuradamente. El maná fluyó hacia Beatriz a través de Subaru, y una luz brotó de la punta del dedo que tocaba la pared. Desde allí, en lo que había sido una pared sin importancia, se formó una puerta de luz. Vi esto una vez en la entrada del castillo. Cuando ya tienes lo óptimo, no hay razón para hacerlo diferente a propósito. Ahora, deleítense con esto. Este es el laboratorio privado de la bruja Equidna. Más allá del muro que ahora podían atravesar, lo que Subaru y los demás recibieron al entrar por fin fue un aire aún más denso que cuando habían entrado al castillo, el aroma a maderas impregnadas de un largo silencio y una cámara cuyo contenido era demasiado apropiado para una bruja. Esto es bastante peculiar. Guajaja, su gracia el duque es tan recatado y modesto incluso en su elección de palabras. Esto es espeluznante. De mal gusto. Sombrío. Decirlo sin rodeos sería por el bien de la persona. Ah, cierto, la persona ya está muerta, ¿verdad? Hola, perro negro. ¿Cómo puedes hablar así? Lo siento, bibliotecaria. Oveja Blanca bajó la cabeza nerviosamente ante las palabras abusivas de perro negro mientras él giraba observando la habitación.
pero Beatriz extendió una mano magnánimamente y dijo, «Está bien». Ser temida y admirada es algo que una bruja necesita si acaso. Esta reacción es exactamente lo que madre esperaría. No hay nada por lo que disculparse. Parece que tus sentimientos hacia tus padres son un verdadero lío enredado. ¿Tú eres el que dice eso, lengua larga con? Félix formuló una simple pregunta a Ratchins, cuyos labios se habían torcido. En verdad, Ratchins había dejado un hogar rico solo para juntarse con una pandilla de punks. Si no con sus padres, era muy probable que hubiera tenido problemas con su familia. En cualquier caso, la forma en que lo expresa Perro Negro es un poco exagerada, pero no se puede negar que es algo nuevo. Incluso Russell terminó confirmando la elección de palabras de Perro Negro. Ese era el tipo de escena que se desarrollaba. El laboratorio era un espacio vasto que bien podría llamarse un gran salón, con un techo alto sostenido por numerosas columnas negras. Varias plataformas parecidas a bancos de trabajo se erguían en filas, pero lo que atraía la mirada eran los incontables cristales sobre ellas, de todos los tamaños y colores. Realmente se siente exactamente como el laboratorio de una bruja. Mirando atentamente un cristal cercano, Subaru murmuró entre dientes. Dentro del cristal del tamaño de la palma de la mano que tenía delante, una mariposa estaba sellada con las alas extendidas. Junto a ella había plantas conservadas con no solo sus pétalos, sino incluso las raíces extendiéndose hacia la tierra, y luego una pequeña criatura parecida a un lagarto acurrucada. Cada una era un espécimen conservado sin perder color ni forma, con la apariencia de que podría comenzar a moverse en cualquier momento. No solo pequeños, también hay bestias mágicas aquí. Mira. Esa es grande. ¿Cómo se llamaba? Impresionante. Es un guiltalo. Conservar una bestia mágica en un estado como este. Entre el grupo que examinaba los especímenes de cristal, Cross y Russell, que se habían adentrado más, expresaron su admiración. Ante ellos se alzaba un cristal tan grande como un carruaje de dragón, y dentro de él la forma de una gran bestia mágica, sellada. Más allá había peces, aves y bestias mágicas que veían por primera vez. La variedad de especímenes era extensa. ¿Con qué propósito alguien preservaría tantos seres vivos? Eck. Oye, tonto. No toques las cosas sin permiso. Eso es lo más descuidado e imprudente que se puede hacer. Lo siento. Pero, mira esto. Soltando un pequeño grito y siendo regañado por Perro Negro, Oveja Blanca señaló el cristal que parecían haber tocado. Dentro había un ciervo rojo con pelaje rojo brillante, pero no estaba simplemente atrapado allí, la luz brotaba dentro del cristal, el interior del cuerpo del ciervo rojo se volvía translúcido, y podían ver sus órganos y huesos, incluso innumerables líneas de luz que lo atravesaban. Espera, ¿estamos viendo no solo el interior de su cuerpo, sino también su puerta? Murmuró Félix, incapaz de ocultar el escalofrío que lo recorrió al verlo. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par mientras tocaba el cristal a su lado para confirmar el mismo fenómeno. Bueno, Félix. ¿Qué puedes decir? Los que están dentro no están vivos. Pero esto es increíble. Después de la muerte, el lodo se disolvería lentamente, pero aquí la forma de su odo tal como era en vida ha sido copiada exactamente. ¿Copiar odo, en otras palabras, se está registrando la forma del alma? Sí. Al menos, creo que es algo parecido. Quizás la conmoción fue tan grande que Félix ni siquiera notó que Crush le hablaba, estremeciéndose ante este atisbo de la investigación de la bruja. Subaru también miró a Beatriz. Parece que la etiqueta del laboratorio de la bruja no mentía. Beaco, ¿alguna vez oíste lo que estaba haciendo aquí? A mi madre no le gustaba mostrar su investigación a los demás. Elegía cuidadosamente qué conocimientos compartir. Probablemente tenía algunos recuerdos desagradables. Recuerdos desagradables. Bueno, cuando eres inteligente o fuerte, pasan todo tipo de cosas. Pensándolo de esa manera, hay una brecha en la mentalidad entre la joven dona que se enorgullecía de que otros le pidieran consejo, y la madre dona de la que hablaba Beatriz. Parece que la joven dona pasó por algo desagradable, y como resultado, sus valores cambiaron a los de la madre dona, un paso del tiempo que se puede sentir, pero
Estas herramientas experimentales son intrigantes, pero idealmente encontraríamos aquí materiales que podamos estudiar. Bibliotecario, ¿se le ocurre algún lugar? Hay una pequeña habitación al fondo a la que me dijeron que no entrara. ¿Esta pequeña habitación, aquí? Incitada por Russell, quien dijo que no llegarían a ninguna parte solo mirando aparatos, Beatriz señaló un rincón del laboratorio. Subaru puso la mano en la puerta y la abrió de golpe. Un denso olor a libros viejos y mohosos inundó el lugar, y por reflejo se tapó la cara con la mano. Vaya, esto es. ¿Por dónde empezamos? Va a ser un trabajo arduo. Detrás del murmurante Subaru, los demás que se asomaban también dejaron escapar leves gemidos. La habitación que Beatriz había llamado habitación pequeña podría ser pequeña comparada con la sala de investigación del tamaño de un gran salón, pero aún así era tan grande como el comedor de la mansión Roswell. Y dentro de ese espacio, estaba abarrotada de un montón de libros, fajos de papeles y pergaminos. Te lo dije, madre nunca fue muy buena para ordenar. Ojalá se hubiera dado cuenta de que hay límites. Piensa en la posteridad. Recogió 2 libros que habían caído junto a la puerta a sus pies y se hundió en la desesperación al descubrir que ambos carecían de título y, aparentemente, de relación o continuidad. Entre la biblioteca prohibida y la atalaya de las Pléyades. Natsuki Subaru guardaba pocos buenos recuerdos de las bibliotecas ajenas, y esta también parecía destinada a entrar en la misma categoría, una biblioteca verdaderamente problemática. Parte 2. Al final, organizar la biblioteca de la bruja les llevó varias horas. El trabajo que los 8 emprendieron comenzó colocando las estanterías derribadas, recogiendo los libros caídos, atando los fajos de papel dispersos y recuperando cuidadosamente los pergaminos rotos, una tarea meticulosa y pesada tras otra. Incluso después de todo eso, apenas estaban en la línea de salida de la organización. Limpiar el archivo de otra persona no es algo para lo que uno deba ofrecerse voluntario. Lo bueno, en medio de la desgracia, era que al menos Subaru y los demás no habían dejado escapar nada importante. Este, y este. Y guarda estos materiales en una caja también. Vamos a recuperarlos y revisarlos. Dicho esto, Russell examinó con atención los objetos recuperados, ordenados lo mejor posible, y usando la protección divina de la evaluación para discernir lo valioso, decidió qué materiales sacar. Los documentos seleccionados no compartían ningún formato, los guiones, diagramas y demás que contenían no tenían nada en común. El último volumen es básicamente un largo diario de observación de flores. ¿De verdad vale algo? No lo sé. Pero a menos que parta de la base de que sí, no puedo trabajar con estos ojos. De hecho, tenía sentido no descartarlos a todos, ¿no? Ja, qué presuntuoso. Si no hubiera dicho nada, lo habrías tirado. Sí. Presté atención a tus palabras precisamente porque tienes valor. Este tipo me saca de quicio de verdad. Quien había hecho el comentario sarcástico terminó sintiéndose peor, y Ratchins apretó los dientes con un crujido. A pesar de todo lo que había tenido que soportar con la apreciada charla de Russell, cuanto más tiempo pasaba, más parecía que, lejos de acercarse, la fricción entre ellos no hacía más que aumentar. Sin embargo. Ya está, limpio. Qué día tan agotador. Lo he decidido. De ahora en adelante, a cualquiera que parezca que va a leer muchos libros, lo mataré antes de que compre muchos libros. No es que uno siempre tenga la oportunidad de inspeccionar el archivo de alguien que posee muchos libros. No sirve de nada decirle eso, Jair Beauty-sama. Es solo la charla frívola habitual de perro negro-kun. Ya veo, es cierto. Hablé fuera de turno. Continúa. Hazlo, no lo hagas, da igual. Estoy agotado, exhausto. Arrojándose sobre el banco de trabajo, Perro Negro aulló como un niño grande. El gesto era infantil, pero con su tamaño no resultaba nada gracioso. Aún así, era fácil comprender su queja de fatiga. Seguimos con el límite de tiempo de una noche, y que este sea un espacio aparte no significa que el tiempo transcurra más despacio aquí que fuera, ¿verdad? No hay ninguna ventaja sí o sí. Que yo sepa, no. Si existiera tal ventaja,
este castillo se habría conservado en un estado algo mejor, aunque gracias a melancolía, incluso eso es dudoso, quizás. Sin duda, el abandono y el paso de los años influyeron, pero la mayor parte de la ruina del castillo se debió al poder del hechicero de la melancolía, del que se decía que campaba a sus anchas por aquí. Lo más probable es que hubiera habido un enfrentamiento entre la bruja y el hechicero, algo mucho más allá de una simple riña entre padres e hijos. Recojamos nuestros hallazgos y comprobémoslos. Bibliotecaria, ¿hay algún material más allá de lo que hay en esta habitación? No debería haberlo. Por la misma razón que no colocamos ese tipo de libro en la biblioteca prohibida, supongo que no deberían haber estado en ningún otro lugar fuera de esta habitación. Al responder a Russell, Beatriz miró hacia allí y Subaru asintió. Si se aceptaba la teoría de que no habían querido mostrarle a Beatriz ningún libro relacionado con el alma, entonces el mismo archivo al que se le había prohibido entrar sería, sin duda, el escondite de esos textos prohibidos. Si eso era seguro, entonces todo lo que quedaba era recuperar su botín. Oye, bibliotecaria Chan, ¿eso es todo? Félix. Ante la pregunta de Félix, que de repente inclinó la cabeza, Subaru frunció el ceño. Comprendía su sentido de urgencia, pero la actitud cooperativa de Beatriz hasta ahora era obvia. Que dudara de ella era algo que Subaru no podía pasar por alto. Pero antes de que Subaru pudiera decir algo, Félix se inclinó para encontrarse con la mirada de Beatriz. Este es un lugar al que no has venido en siglos, ¿verdad? E incluso mientras el actual zorro plateado comparaba los materiales, seguías echando miradas furtivas fuera de la habitación. ¿Eso fue así, Beaco? No es nada de eso. Subaru, Félix, le están dando demasiadas vueltas, tal vez. Mientras Subaru y Félix la miraban fijamente a la cara, Beatriz agitó las manos presa del pánico. Fue un pequeño y tierno intento de resistencia, pero aún así. Un viento de mentiras está soplando. Crush, que podía ver a través de las mentiras, entrecerró los ojos, desenmascarándola al instante. Ante ese comentario, Beatriz intentó por un momento soportarlo con un no, no lo es, pero finalmente, como resignándose, dejó escapar un suspiro y dijo: no es gran cosa, tal vez. Acabo de recordar. Cuando melancolía nos perseguía y salíamos del castillo, no tuvimos tiempo de empacar con tranquilidad, tal vez. Cosas que no pudimos llevar con nosotros entonces podrían seguir en este castillo, en la habitación de Betty, tal vez. Ya veo. ¿Es algo importante? Supongo que podría arreglármela sin ello, pero fue un regalo de madre. Bajando la mirada, Beatriz lo dijo de una manera que conmovió el corazón. Conmovido por la actitud de Beatriz, Subaru también sintió una punzada de frustración por su propia inutilidad al dejar que Félix notara el persistente arrepentimiento de Beatriz antes que él. Aún así, lamentarse sería una tontería. Señor Russell, ¿le importaría si voy a recoger algo que olvidé hace 400 años? Sé perfectamente que no tiene nada que ver con la operación, pero... si entiendes eso, me gustaría que te contuvieras. ¿Has olvidado nuestra misión? No tengo respuesta para eso, pero... pero solo hemos llegado hasta aquí gracias a Bibliotecaria Chan, ¿verdad? Y sin embargo, ni una sola recompensa para Bibliotecaria Chan, ¿no te parece injusto? Una vez más, fue Félix quien acudió en ayuda de Subaru cuando la lógica sólida lo estaba haciendo retroceder. Al oírlo expresar una opinión que se ponía del lado de Beatriz, Russell le dirigió una mirada ligeramente severa. ¿Seguro que no lo dices en broma, serpiente azul? Por supuesto que no. ¿Pero no podrías olvidar esto? Estrella Griscon y la bibliotecaria Chan no son tus subordinados. Aún así, a pesar de tener gente a la que quieren ver, te han acompañado durante 2 meses enteros. Quizás sea hora de que muestres algo de sinceridad. Tú. Subaru se sintió conmovido y desconcertado por lo tranquilizadora que podía ser esa lengua siempre afilada cuando su punta no apuntaba a él, sino a otra persona. No entendía por qué Félix era tan solícito con ellos. Claro que, por muy grosero que fuera su lenguaje, confiaba en la bondad fundamental del hombre que había dominado las artes curativas. No me mires así. Si es algo que puedes recuperar,
es mejor que lo recuperes, ¿no? Quiero decir, sí. Lo siento. De verdad eres un buen tipo. Odio esa parte de ti, Subaru-kun. Félix se dio la vuelta con un bufido, y Subaru se rascó la mejilla con una sonrisa irónica. Mientras tanto, a petición de Félix, Russell se tocó la barba con una expresión preocupada por un momento, pero... Silver Fox, una petición mía también. No sabemos cuándo podremos volver aquí, ¿verdad? Eso sería injusto para Bibliotecaria San. Oveja Blanca, ¿tú también? La gente como yo y Perro Negro estamos en una situación diferente a la de Estrella Gris San y los demás. Ni siquiera tú puedes obligarlos. Ya deberías entenderlo, ¿no? Apretando la mandíbula, incluso Oveja Blanca disparó un tiro de cobertura en apoyo de Subaru y los demás. Siendo tan compasiva como es, decirle lo que pensaba su superior Russell debió haber requerido un valor considerable. No es que pensara que esa postura lo hubiera conmovido particularmente, pero... No te demores. Recupera el objeto objetivo y únete a nosotros rápidamente. Después de cerrar brevemente los ojos, lograron obtener una concesión de Russell. Parte 3. Priorizaré empacar los documentos. Nos vemos en la entrada. Para que conste, yo tampoco los acompañaré. Ni de broma voy a cuidar a un mocoso en un viaje por el camino de los recuerdos. Dejando atrás a Russell, que priorizó el trabajo, y al poco complaciente Ratchins, el resto del grupo partió del castillo Kugelsgräber hacia la habitación privada de Beatriz. Inesperadamente, muchos ofrecieron a acompañar a Subaru y a los demás, y Ratchins, que se quedó solo con Russell, terminó despidiéndolos con una mirada que decía que esto no había sido parte de su plan. ¿Pero tú también? ¿Vienes con nosotros? Cuajaja, es que esto es mucho mejor que ayudar a cargar el equipaje, eso es todo. Además, si la torpe y despistada Oveja Blanca tropezara y cayera accidentalmente en un agujero, eso sería un verdadero problema, ¿eh? No tienes que preocuparte tanto. No soy tan torpe. Ek. ¿Ves? Ríete, regaña. Tan pronto como lo digo, pasa esto. Riendo a carcajadas, Perro Negro agarró a Oveja Blanca por el cuello cuando empezó a caer y la volvió a poner de pie. Uno no podía evitar sonreír con ironía al ver lo fielmente que Oveja Blanca interpretaba el papel, pero a pesar de su labia, Perro Negro era bastante sobreprotector con ella. Normalmente, Oveja Blanca se siente más como el guardián, pero ahora parecía al revés. Ustedes dos han estado juntos desde antes de unirse a las 6 lenguas, eran hijos amados, ¿verdad? Lo era. Perro Negro también, probablemente. ¿Probablemente? Eso es vago. Ante la respuesta incierta de Oveja Blanca, Subaru frunció el ceño con perplejidad. Simplemente había asumido que Oveja Blanca y Perro Negro estaban en 6 lenguas en las mismas circunstancias. Oh, verdad o mentira, mentira o verdad. Esta mujer con cara de buena persona, la verdad es que es una mentirosa desagradable que simplemente le gusta engañarlos a todos. Sopla un viento de mentiras. Tus palabras son malas, las palabras de Oveja Blanca son buenas. Aburrido, tedioso, un verdadero aguafiestas. El intento de Perro Negro de entrometerse fue cortado por la protección divina de Crush. Incluso eso, sin embargo, parecía una tapadera para evitar que la atención se desviara de la declaración de Oveja Blanca. De hecho, la propia Crush estaba garantizando que las palabras de Oveja Blanca eran ciertas. A decir verdad, yo tampoco entiendo realmente mi relación con Perro Negro. Estoy segura de que es alguien cercano a mí, pero no sé qué significa eso exactamente. Por cierto, no lo entiendo para nada. Para cuando me di cuenta, ya estaba allí, esa soy yo, y en cuanto a esta, es como si simplemente estuviera allí por casualidad. ¿Qué se supone que significa eso? No tiene ningún sentido. Sí, no tiene absolutamente ningún sentido. Creo que esa es mi razón. Apretando su puño blanco, Oveja Blanca dijo eso con una mirada decidida. Habiendo sido él quien lo sacó a colación, Subaru se sintió un poco avergonzado sobre si había hecho bien en preguntar. Una vez más, había pisoteado groseramente el corazón de otra persona con los zapatos puestos.
Aunque irrumpir en los corazones de la gente con los zapatos puestos sea un lema familiar en mi casa, todavía hay modales para quien se pone los zapatos, así que cuando sucede cuando no estoy en ese estado mental, entro en pánico. ¿Qué estás murmurando? Vamos, por aquí, no querrás perderte. Beatriz tiró de su brazo pensativo, y él la siguió mientras ella guiaba al grupo. Al principio, Beatriz se había sentido un poco avergonzada de hacer que todos la acompañaran para ayudar a buscar algo que había dejado atrás, pero mientras caminaba por su conocida casa familiar, gradualmente se relajó. Ahora sus ojos brillaban con la expectativa de reunirse pronto con el objeto olvidado que estaba a punto de recuperar. Por cierto, el regalo de la madre de Equidna. ¿Qué era? Eso es para que lo disfrutes cuando veas la cosa real. Esa impaciencia por saberlo todo de inmediato es un mal hábito no solo de Subaru, sino de todos los humanos. Bueno, sí, si comparas a todos con Beako, que tiene un historial comprobado de esperar 400 años, así es como se verá. Subaru le dedicó una sonrisa irónica a Beatriz, que caminaba al frente con el pecho inflado y pasos cortos. Al ver sus coletas de taladro balanceándose, sus pasos ligeros resultaban encantadores. Quizás todos los demás sentían lo mismo, porque nadie intentó arruinar la alegría de Beatriz, quien rebosaba de anticipación por finalmente tener en sus manos un regalo que llevaba 400 años gestándose. Y sin embargo, sigue poniéndonos estos insignificantes obstáculos en el camino. De lo que Subaru se quejaba era una queja dirigida al hechicero de la melancolía, cuya influencia destructiva se hacía sentir con fuerza sin importar a dónde fueran en el castillo. Cada vez que se encontraban con los restos del ataque de melancolía, que había derrumbado techos, roto pilares y agrietado pisos, tenían que desviarse para evitar los caminos bloqueados y tomar el largo camino hacia la habitación de Beatriz. Incluso ahora, después de cruzar una habitación medio derrumbada y un pasillo aplastado como atajo, más allá de eso, se encontraron con un lugar donde un grueso pilar se había caído bloqueando el paso. Oye, ¿otro desvío? No, mira. Parece que podemos pasar junto al pilar. Era un pilar tan grueso que un adulto no podría rodearlo con los brazos, pero tal como Beatriz señaló, había un hueco entre este y la pared derecha por el que una persona podía pasar de una en una. Aún así, no poder ver el otro lado me inquieta. Iré yo primero. Beako, espera tu turno un poco. Betty es más compacta y linda, así que debería poder pasar sin problemas. Yo no soy precisamente falto de flexibilidad. Hago la postura de la paloma todas las noches. Con el espíritu del yoga en el aire, Beatriz cedió el primer papel de pingüino a Subaru. Bajó la cabeza, giró su cuerpo en el hueco junto al pilar y se deslizó al otro lado. Afortunadamente, el enganche que temía o una trampa de foso inmediatamente al salir no lo esperaba. El pasaje parecía continuar hacia adelante y no terminaba en un callejón sin salida. Todo bien. Podemos avanzar. Cuidado con tu cabello y tu vestido, intenta no engancharlos. Sacudiéndose las rodillas de sus pantalones deportivos donde habían tocado el suelo, Subaru llamó a Beatriz al otro lado del pilar. Se quedó agachado, esperando a que Beatriz se deslizara por el hueco. ¿Beako? Beatriz es pequeña. Debería haber podido pasar por el hueco más fácilmente que Subaru, y sin embargo, por mucho que esperara, no venía a su lado. Incluso cuando miró impacientemente por el hueco junto al pilar, Beatriz no estaba allí, no era eso. ¿Tienes que estar bromeando? Sin fiarse de sus ojos, Subaru volvió a agachar la cabeza y esta vez se escabulló por el hueco en la dirección opuesta. Frustrado, raspándose la cabeza contra el pilar, salió al pasillo del otro lado y miró hacia arriba. ¿No hay nadie aquí? De pie en el pasillo por el que todos habían estado caminando juntos hacía un momento, Subaru miró a su alrededor aturdido. Beatriz, que debería haber estado allí, Crush, Félix, Oveja Blanca, Perro Negro, ninguno de ellos estaba allí. Ni un solo miembro que debería haber venido con él. No quedaba ni rastro de ellos. No seas ridículo. Beatriz. Beako. Respóndeme. Beako. Alzando la voz, Subaru gritó el nombre de Beatriz a todo pulmón. Su grito resonó hueco por todo el viejo castillo, pero nadie respondió.
Una oleada de impaciencia le empapó la espalda de sudor frío al instante. Crush. Félix. Oveja blanca. Perro negro. ¿Dónde están? Beaco. Alguien. Quien sea. Respóndanme. Incapaz de quedarse quieto, Subaru llamó a sus compañeros uno tras otro. Pero nadie respondió. No solo Beatriz, tampoco hubo respuesta de los cuatro con Crush. Eso era anormal hasta un punto absurdo. ¿Qué demonios? Imposible. Equidna. Este era el castillo de la bruja de la codicia, y en el momento en que encontraron una sala de registros en lugar de un archivo oculto, tuvo el mal presentimiento de que podría haber algún tipo de mecanismo. Pero Beatriz no había mencionado nada al respecto, y hasta ahora, ya fuera una prueba o un examen, siempre había habido algún detonante para que las cosas sucedieran. Así que su cautela se había desvanecido gradualmente. ¿Soy un idiota? No, soy un idiota. Bajar la guardia contra Equidna. Se mordió el labio con fuerza, usando el dolor para reprenderse a sí mismo. No había tiempo para regodearse en el reproche. Tenía que buscar a la desaparecida Beatriz y a los demás de inmediato, o reunirse con Russell y el resto. Y luego, desentrañar los mecanismos de este castillo Kugelsgräber. Ocurrió justo después de que pensara que tenía que hacerlo. Para correr de vuelta por donde había venido, dio su primer paso, y sin previo aviso, el suelo cedió sin resistencia, y su cuerpo se inclinó hacia adelante. El pensamiento "eso es malo" llegó demasiado tarde. Un instante después, su cuerpo fue lanzado por los aires. El suelo se derrumbó y fue arrojado más allá del pasillo. Al darse cuenta de que en la fracción de segundo que sucedió, Subaru arrancó el látigo culpable de la parte baja de su espalda, y actuando por puro instinto, lo estrelló contra el pasillo del que había salido. Por suerte, la punta se atascó en una grieta o algo que se había formado en el pasaje. ¡Gu! Una sacudida brutal golpeó su hombro derecho, el que sostenía el látigo, y el cuerpo de Subaru quedó atrapado. ¿Qué? No tenía idea de lo que había pasado. Sin señal, sin presagio, sin advertencia, sin ningún tipo de detonante, el suelo se había hundido. Arrojado más allá del pasillo, Subaru miró a su alrededor, y se le heló la sangre. Absolutamente nada. Era un cielo vacío, como si la creación misma nunca hubiera tenido lugar. Beatriz. Había dicho desde el principio que si caías, nunca podrías volver. En su estado de medio caída, Subaru entendió exactamente lo que quería decir. En efecto, es imposible. Si caes aquí, no puedes regresar. No hay vuelta atrás. No hay forma de encontrarla. Entonces, de alguna manera, levántate. Era una cuerda de seguridad frágil, alojada solo en una grieta del suelo. Para evitar que se soltara, enrolló el látigo alrededor de su muñeca girada, y poco a poco, pero con urgencia, con cuidado, levantó su propio cuerpo, subió. La sacudida, como un chasquido, llegó sin previo aviso. Si hubiera tenido un sonido, habría sido chasquido. Pero no lo oyó. No tenía espacio para ello. Sin piedad, la cuerda de seguridad que sostenía el cuerpo de Subaru perdió su tensión, y como si se burlara de una vida que luchaba desesperadamente, lo arrojó al vacío. ¡Ah! Gritando, el cuerpo de Subaru giró y giró, vuelta tras vuelta, hacia atrás, hasta que ya no pudo distinguir arriba de abajo, y salió disparado del pasillo, no, del castillo Kugelsgräber, de repente. Más y más y más lejos, cayó, en un abismo literal, completamente negro. Yo vi. Azotado por un viento feroz, golpeado por una conmoción tremenda, las palabras brotaron. Él vio. Lo vio con sus propios ojos. En el instante en que el látigo se soltó y lo arrojó, lo vio, chasquido. La punta del látigo que se había deslizado del pasillo mostraba un corte nuevo y afilado como una navaja. Alguien había cortado el látigo de Subaru y seccionado su salvavidas. Seccionado, cayó y cayó. Cayendo así que todo lo que quedaba era prepararse para la muerte que debía venir, y de alguna manera,
compartir esta situación con todos, se armó de valor con todas sus fuerzas. Ven. Ven cuando quieras. Ven. Ven ahora. Ven en este instante. Ven. Date prisa, de inmediato, todos están en peligro. Ahora mismo, ven. 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 Te estoy diciendo que vengas. Vamos. Ven. No viene. Se dio cuenta. Después de armarse de valor, se dio cuenta. Debería haberlo entendido hace un momento. Este es un mundo donde la creación del cielo y la tierra nunca tuvo lugar. No importa cuán lejos caiga, no hay suelo en ninguna parte con el que chocar y destrozar el cuerpo de Subaru en pedazos. Incluso si sigue cayendo así, incluso si sigue cayendo una y otra vez para siempre, nunca llegará a ninguna parte. Intentó desesperadamente negar la aterradora posibilidad que había venido a su mente. Sin embargo, el mejor aliado de esa negación, el impacto contra el suelo, nunca llegó. Aún así, el viento y la caída sacudieron el cuerpo de Subaru, y su velocidad siguió aumentando. En poco tiempo, su visión se oscureció. El giro de su cuerpo desorganizó su circulación sanguínea, enviando demasiada sangre a su cabeza y a las puntas de sus manos y pies. Un dolor intenso comenzó a recorrer todo su cuerpo, y así, la conciencia de Subaru. Parte 5. No termina. Esta caída no tiene fin. Subaru no sabía cuánto tiempo le tomó asimilar ese hecho. Su cuerpo, que caía sin cesar, nunca dejó de girar. La consiguiente alteración en su flujo sanguíneo lo hizo perder el conocimiento incontables veces, para luego recuperarlo sin motivo aparente, obligándolo a darse cuenta de que esta pesadilla era la realidad. Su estómago se quejaba de hambre, no sentía nada en la parte inferior de su cuerpo, empapada por la incontinencia. Sus ojos hacía tiempo que eran inútiles. Aún así, Natsuki Subaru estaba vivo. Estaba, lamentablemente, vivo. Gimiendo así, Subaru maldijo la lentitud de su juicio, su estupidez. Cayendo sin fin, azotado por el viento, su cuerpo había perdido su libertad, sus manos y pies ya no se movían como él quería. Si aún pudiera mover las manos, tal vez habría podido estrangularse. Pero ya no podía. No le quedaban fuerzas. De igual modo, ni siquiera tenía fuerzas para morderse la lengua, había perdido todo medio para llevar a la muerte. Incluso ahora, incluso mientras Subaru sigue cayendo sin razón, Beatriz y los demás están en peligro. En el castillo al que ya no puede regresar, Beatriz y los demás podrían estar expuestos a amenazas. Y sin embargo, no puede volver con ellos. Ni siquiera puede morir. Por mucho que Subaru anhelara el fin, sus pulmones seguían necesitando aire, su corazón seguía bombeando sangre a un cuerpo con una circulación alterada, y las funciones mínimas de la vida continuaban de todos modos. El tiempo en el que no podía hacer nada, tiempo en el que ni siquiera podía morir, se prolongaba interminablemente, ociosamente, sin sentido. Tenía la garganta reseca. Había gritado, derramado lágrimas, se había orinado encima, había agotado los fluidos de su cuerpo, estaba completamente seco. Su cuerpo estaba helado hasta los huesos. Su circulación sanguínea era un caos, el viento lo azotaba durante tanto tiempo que le hacía perder la noción del tiempo, y no hacía nada que produjera calor. Su alma gritaba. Buscaba a Beatriz, a todos en el castillo, a Emilia, a sus compañeros dispersos. Seguía emitiendo un sonido, no un grito, no un chillido, sino un gemido. Desde lo más profundo de su cuerpo, desde las profundidades más recónditas, seguía forzando el sonido a salir. Rápido, más rápido, incluso un segundo más rápido, exprimirlo todo, para poder morir. No había nada más que pudiera hacer. No, sí lo había. Había algo más que gemir. Decidir. Grabar una promesa firme en su corazón, decidir y llevarla a cabo sin falta. No la soltaría. Absolutamente no la soltaría. No soltaría a Beatriz. Pase lo que pase, absolutamente no la soltaría.
Con esa firme promesa grabada en su corazón, Natsuki Subaru seguía dejándola salir. Como si exprimiera hasta la última gota, hasta la última gota. Ah. En cuanto a formas de morir, esta ocupa un lugar bastante alto entre las que odio. Fin.